Ya para usted, ahí está, Víctor, lo que dice el exministro de Hacienda José Antonio Campo y lo que dice el doctor José Ignacio López de ANIF. No veo mucho futuro para que esa reforma pase en el Senado. Y lo que dicen es, digamos, uno entre líneas puede decir, bueno, sí, en Colombia desde hace rato, inclusive lo planteó Carrasquilla, se necesita una reforma tributaria estructural que nivele muchas cosas en la cancha, en fin, pero primero, antes de pensar en reformas tributarias, le dicen al gobierno, bueno, ¿y lo de la apretada del cinturón para cuándo? ¿Lo de la apretada en los gastos para cuándo, señor gobierno? Se lo acaba de decir el doctor Ocampo, lo acaba de decir el presidente de ANIF. Antes de hablar de nuevos tributos, de modificar cargas y demás, ¿dónde está el compromiso del gobierno nacional para apretarse el cinturón? Ricardo. Lo que dice el ministro Ávila, Aurelio, es que el gasto es muy difícil de apretarlo y de recortarlo porque es 90% inflexible y entonces por eso optan por levantar la regla fiscal, por aumentar la deuda, por aumentar el déficit fiscal y por pensar en una nueva reforma. Yo de estos temas, yo no soy experto en estos temas. Eso no es difícil, pero quiero saber. Todos los gobiernos han hecho ajustes fiscales, claro, no entiendo por qué este gobierno no puede hacerlo. Yo no soy experto en estos temas, pero quiero saber cómo van a hacer lo del IVA diferenciado. Es decir, cómo le van a cobrar solo IVA a los más ricos. Eso me parece, quiero saber cómo. Espero que no sea la fórmula Carrasquilla, porque eso no tendría sentido. Bueno, pues es que si uno empieza... No, sí tenía mucho sentido. Mismo, hoy no. Ayer, en el pasado sí. Hoy no tendría sentido políticamente, ideológicamente, porque no puedes tú hacer aquello contra padre, lo que te... Ya hay unos cálculos, de más o menos por estrato y por nivel de ingresos, cuánto se gasta usted al mes en IVA, en los productos que compra, y ese cálculo ya está definido para los estratos bajos, medios y altos. Entonces usted puede subir las tarifas. En el pasado no haya servido y en el presente sí. Sería incoherente. A eso me estoy refiriendo. Es que entonces usted calcula a los más afectados cuánto les puede hacer una devolución. Es bastante cuestionable. Claro. ¿No? Porque usted cómo explica a lo que me opuse ande cómo lo apoyo hoy. Lo que tanto me opuse antes, cómo lo propongo hoy. Aurelio. Lo de la devolución del IVA es lo que llamó ahorita el doctor López el gasto fiscal, que eso lo van a eliminar. Sobre eso, ese no sería el mecanismo. De pronto podrían ser bienes que sean suntuarios de consumo de clases altas. Pero Ricardo, yo sí quiero hacer una ayuda de memoria de qué fue lo que intentó hacer el ministro Carrasquilla en la famosa reforma de la Ley de Solidaridad Sostenible, como la llamó en 2021. Carrasquilla aspiraba a recoger 10,5 billones de pesos de IVA. Y le recuerdo los bienes, como para que vamos recreando la imaginación. 83 bienes de servicios que van a ser trasladados del régimen excluido o exento al de IVA. Por ejemplo, insumos para alimentos, lácteos y cárnicos, lo mencionó el doctor López ahora. Claro. Servicios públicos domiciliarios. ¿Se acuerda que señalamos de los servicios funerarios y digitales? Los ladrillos, las bicicletas, los equipos digitales de baja gama. Todos estos eran bienes que en la imaginación del doctor Carrasquilla, y parece que también en la del doctor Ávila, están para pasar de régimen exento o excluido a régimen de IVA, quizá del 19%, pero hay algo que se nos ha pasado en esta discusión que sí es una realidad. Es el decreto que el gobierno va a firmar para aumentarle el valor del diésel a lo que llaman el 28% de los vehículos que los utilizan, eso es un hecho. O vehículos de alta gama. Eso es vía decreto. Eso ya es un decreto, otro eso ya es un hecho. Otro decreto que no se puede pasar por alto en este análisis, Ricardo. 8:22. Pero menos mal empezamos a quitarle el subsidio a los combustibles, ¿no? Porque recordemos que estamos en esta crisis por la irresponsabilidad de mantener un subsidio a los combustibles nada más regresivo que eso. Pero que los oyentes tengan claro, Ricardo, que no va a haber una reforma tributaria, no va a haber nuevos impuestos. ¿Por qué presenta el gobierno en estos momentos con el marco fiscal de mediano plazo? ¿Por qué presenta una reforma tributaria? Pues para no quedar tan mal, porque como lo han dicho aquí ya varios analistas y lo mencionó Víctor, el gobierno no presentó un proyecto de recorte, de apretarse el cinturón, sino dijo, vamos a mantener el gasto como viene, sabemos que está desfinanciado, pero adicionalmente sabemos que vamos a tener un recaudo menor al esperado. De hecho, suben el gasto. Y entonces suben los niveles de gasto. Sabemos que vamos a tener el gasto primario, sabemos que vamos a tener con fuerza. Claro, entonces sabemos que vamos a tener un gasto alto, sabemos que vamos a tener menos recaudo del anticipado, tenemos un hueco de 40 billones este año y queremos informarles que tomamos la decisión de no recortar el gasto. Tomamos la decisión de que esos 40 billones que nos faltan sean de deuda y por eso sube el déficit a 7,1 del Producto Interno Bruto,
que ya aquí lo han analizado lo suficiente, las consecuencias difíciles que va a tener eso para la economía colombiana. Pero, Ricardo, cuando anuncian la reforma tributaria la hacen porque si no sería aún más irresponsable anunciar ese marco de gasto así, porque dirían, bueno, ¿cómo van a corregir el déficit de este año y el del próximo año? ¿Cómo lo van a corregir sin nuevos impuestos? Entonces lo que hace el gobierno, por supuesto, para dejar la constancia es, sí, vamos a presentar una reforma tributaria, sí la vamos a llevar al Congreso, pero el Congreso la va a hundir, como le ha hundido al gobierno la consulta popular. Hundió la ley de financiamiento el año pasado, ¿usted se acuerda? Sí, claro, le hundió la ley de financiamiento, le hundió la consulta. Yo le pregunto a cualquier oyente que ha visto el ambiente de tensión entre el Congreso y el presidente, ¿ustedes creen que es probable que le aprueben una reforma tributaria incluso más ambiciosa que se presentó al comienzo del gobierno? Sí, yo no veo posibilidades. ¿Ustedes ven al gobierno empujando una reforma tributaria con el capital político que le queda en vez de estar encampañado? Yo no lo veo. Entonces lo que va a pasar, Ricardo, es que esta reforma se presenta, el Congreso la hunde y el presidente va a tener entonces un verdugo de la situación fiscal del país. Va a decir, mire, el Congreso hundió la reforma que era la que mejoraba las finanzas del Estado, por eso estamos como estamos. Claro. Entonces, pues lamentablemente para no asumir responsabilidades, para desligarse de las responsabilidades como suele hacer el presidente. No solo para desligarse de la responsabilidad, claro, pero los colombianos tenemos que saber que la responsabilidad recae en también tomar una decisión de hoy recortar cuando el gasto, por eso, y no lo están haciendo, eso es decisión del gobierno, tiene que hacer un recorte de gasto y no lo está anunciando. No dice si uno cómo, dice Ricardo, usted dice en la casa, mire, yo contaba con que me iba a entrar una plata, yo qué sé, porque había trabajado una jornada adicional, oiga, esa plata no entró, pues usted lo correcto es que dice, bueno, ese gasto que teníamos previsto lo vamos a recortar, o ya no vamos a ir al viaje. Exactamente. Pero si usted igual se va de viaje, usted no puede irse de vacaciones si no le entró la plata, eso es irresponsable, eso no es responsable con las finanzas y con el país. Pero eso es lo que estamos, y por eso tienen que presentar una reforma tributaria para decirle a los mercados que esto se va a corregir en 2 años, cuando esa plata ya empiece a ingresar y demás, que eso va a ser para el próximo gobierno. Ay, Dios pero los mercados no son tontos. Los mercados saben que esa plata no va a entrar y que no va a haber reforma tributaria. No, mire, es que Dios mío bendito, claro que no va a haber reforma tributaria, ni mucho menos lo del IVA, que solo pensarlo y solo proponerlo y solamente elaborarlo, de verdad es un atrevimiento. Porque es que vimos el estallido social que pasó en este país hace unos años, justamente cuando se intentó hacer lo mismo. No, es que de verdad es atrevido, porque estamos hablando aquí que productos exentos que además suman 89 billones de pesos. Ese es el gasto tributario que nos hablaba ahorita el doctor López de Anif, 89 billones por cuenta de los rotos en esa gran cobija que es el impuesto al valor agregado. Mire, 0% tiene papa, yuca, plátano, cebolla, tomate, zanahoria, hortalizas, frijol, arveja, bananos, naranjas, moras, bueno, es que tomate de árbol, obviamente res, cerdo, pollo, siga usted, y claro, el presidente dice que no va a hacer eso, ¿no? Que no le va a poner IVA a la sopa. Entonces, a ver, un momentico, o sea, ahí es donde está el roto, ahí es donde están 89 billones de pesos, y lo que siempre dijo Carrasquilla es, hombre, ¿por qué le vamos a subsidiar la compra del arroz? Ahí sí, en serio, a los ultra ricos y millonarios del país. ¿Por qué cuando compran arveja? No, pero ¿por qué compran arveja? No pagan los ricos. Entonces lo que él decía es que paguen, pero los devolvemos a los pobres para que los pobres sigan subsidiados por el Estado, que es lo que unos errores de timing político, unos errores en el mensaje. Pero al final, Álvaro, lo que está concluyendo 4 años después el gobierno del presidente Petro es que sí, que eso a lo que se oponía se necesita, que es una reforma tributaria estructural que el gobierno no ha presentado hasta ahora y que incluso se necesita modificar la estructura de cobro del impuesto al valor agregado. No estoy seguro, Álvaro, de que tenga el capital político para sacar adelante esa reforma en el Congreso, que era de lo que estábamos hablando. No, claro que no lo tiene, y claro que se necesita una reforma estructural, pero ningún gobierno ha podido, y yo no coincido con la afirmación de que esta sería una reforma de estilo Carrasquilla. Sería muy distinta porque sería enfocada a productos que consume otro sector de la población, pero pues eso no lo hay sabemos ambiente todavía, para una reforma tributaria, porque a diferencia del pasado, la polarización no está permitiendo ni siquiera atacar una crisis fiscal grave. Si algo peligroso para un cuerpo o un país es dejar un cáncer fiscal crecer. Y claro que hay soluciones. La solución sería un acuerdo, que el Congreso aprobara impuestos a cambio de recortes presupuestales. Petro no va a hacerlo solo, porque políticamente no le conviene, y el Congreso considera que dejar crecer esto le conviene, y es un error, que es lo que le ha pasado hundiendo todo.
porque al final esos hundimientos le cuestan al país y tienen un costo político. Mire la trampa que hay aquí. Si no se hace el aumento de impuestos ahora, que políticamente le serviría a la oposición, porque pues sería Petro el que asume el desgaste, le tocará hacerlo al próximo gobierno. Y si el próximo gobernante es de la oposición, pues va a entrar con una situación de seguridad complicadísima y una situación fiscal terrible que le va a obligar a subir impuestos, y eso le va a arruinar cualquier expectativa, cualquier esperanza de popularidad. 8:29 minutos. El Congreso le ha aprobado todo lo fiscal a Petro. Le aprobó una reforma tributaria. Lo que no le aprobó fue la ley de financiamiento del año pasado. Pero el Congreso le aprobó a Petro una reforma tributaria con Ocampo que fue de 70 billones de pesos. El Congreso le respaldó el alza en los combustibles de la gasolina, que ha significado 26 billones y ya ha subido 2.000 pesos el galón de diésel. ¿Quién se paró en el Congreso a decir que no a lo del Catatumbo? ¿Quién se ha parado en el Congreso a decir que el decreto de la Retefuente? No, a mí me da mucha pena. El gobierno, bueno, pero eso es otra cosa. Pero ¿a qué esperamos? El Congreso le ha aprobado. Incluso candidatos como Fajardo han respaldado todas estas medidas que le significan a los colombianos 130 billones de pesos en estos 4 años. 8:29 minutos. Pero Héctor, para finalizar, por favor. Pues es que es contraevidente estar diciendo que el Congreso le aprueba todo a Petro, pues porque eso es contraevidente. Le ha aprobado. Eso es realmente un poco irrespetuoso con la audiencia, que ha oído aquí, por ejemplo, que en Colombia pasó el año pasado una cosa que no había pasado nunca en la historia, que era que a un presidente le negaban el presupuesto general de la nación. Se lo negaron al presidente. ¿Usted recuerda por qué se lo negaron? Por primera vez en los 200 años de la historia republicana, por la razón que fuera. Pero recuérdeme el motivo, por favor. Por razones políticas, por favor. Por razones políticas, no por razones técnicas. Parte del problema que tenemos en el Congreso es sobredimensionar ingresos, sobredimensionar ingresos, y eso se va acumulando hasta que estalla. Para ustedes que parecen ingenuos, me permito recordarles que en el Congreso se toman decisiones políticas, no técnicas, y allá tomaron una decisión política, con la cual además yo estoy de acuerdo. Quiero decirles que yo estuve de acuerdo, me parece perfecto, me encanta que ese tipo de cosas pasen, porque para eso es que hay separación de poderes, para que si un gobierno no tiene la mayoría en el Congreso, pues esté obligado a demandar. Claro que es un capricho político. No es un capricho político. Claro que es un capricho político. ¿Usted recuerda que el presidente Petro presionó al Congreso? Tal vez la primera presión que metió el presidente fue la ley de financiamiento para poder financiar luego un presupuesto que estaba exageradamente elevado, sin saber de dónde iba a financiarlo. Ambas decisiones políticas. Ambas decisiones políticas, las de los unos y las de los otros, porque entre otras cosas todos los gobiernos tratan de tener más plata para ayudar a sus candidatos en las elecciones. Recuerden ustedes el presidente Duque, la cosa esa trabiliaria que hizo, que la Corte la tumbó desafortunadamente tardía, de eliminar la prohibición de los convenios interadministrativos en la etapa preelectoral, y de los cuales se abusaron, y entre otras cosas hay funcionarios presos por esas cosas, y que era para lo mismo, era para liberar recursos para ayudarle a sus candidatos. Eso no nos hagamos los ingenuos. Y además, en lo otro... Yo creo que nunca se había presentado un presupuesto desfinanciado al Congreso, Héctor. ¿Cómo que no? Ha habido varias veces en que se ha utilizado el recurso del presupuesto desfinanciado, más la ley de financiamiento, y el Congreso se las ha aprobado a los otros gobiernos. Pero porque son cifras realistas. Así es que no escuchar a los técnicos, por no escuchar a los técnicos también estamos llegando a esta situación. Desde que llega el gobierno y empiezan a sobreestimar ingresos y a subir el gasto, muchos, devolvámonos 2 años, Héctor, muchos entre ellos ANIF, Desarrollo, centros de pensamiento, académicos, analistas, dijeron pilas, que eso se empieza a acumular una bomba fiscal, pilas, eso es imposible de recaudar, pilas, tantos pilas que advirtieron muchos expertos, y se fue configurando la crisis fiscal. Héctor, para terminar, por favor, 8:33. Yo quisiera tenerla,
porque seguramente eso lo hace a uno sentir más tranquilo, creer que en el Congreso efectivamente miran las cifras, hacen la evaluación y toman una decisión técnica. No, en el Congreso, si el presidente tiene la mayoría, le aprueban lo que el presidente lleve. Si no la tiene, no se lo aprueban, punto. Es así de simple, así de sencillo. ¿Por qué no aprueban un presupuesto de 1.000 billones de pesos, Héctor? Porque es imposible. No lo aprueban hay que ver las cifras. Porque el presidente hay que ver la realidad del país. Congreso. Por esa razón no lo aprueban. Y entre otras cosas, una de las cosas que estamos estrenando con el gobierno del presidente Petro es un presidente con una mayoría en contra en el Congreso. Y a mí, le insisto, me encanta que pase. Me parece que eso es un fortalecimiento de la democracia en Colombia, porque ayuda al Congreso a hacer mayor control, ayuda al Congreso a ejercer una serie de facultades que antes no ejercía. Pero lo que hay que decir es que se ejercen por razones políticas absolutamente legítimas y no por las cuentas técnicas que quisiéramos que pasaran, porque si no, no habría Congreso, sino Consejo de Facultades de Economía, y entonces allá sería donde estudiaran esas cosas. No la comparto. En el Congreso se toman decisiones políticas con base en lo técnico. Es mi opinión. 8:34 minutos, hablando de todo esto que está ocurriendo en el Congreso hasta hace muy poco tiempo, hasta hace un año. De hecho, el gobierno tenía las mayorías en el Senado, le aprobaban todos los proyectos. Eso lo ha minado la propia actitud del presidente Petro, que ha decidido romper puentes con los sectores tradicionales. Estuvo tan cerca incluso que estuvo a 2 votos de que se le aprobara la consulta popular. Eso de que el Senado está en contra es, 1, relativo, incluso hoy, y 2, es de hace muy poco tiempo. Una pausa y regresamos en Mañanas Blue.